Una ventana aparece frente al protagonista, detallando las ventajas de su reciente adquisición, glotón de sangre. Esta habilidad le otorga mayor resistencia a los ataques mentales cuanto más pierda estamina, algo que el protagonista considera un refuerzo valioso para su fortaleza mental. Al observar el cadáver del berserker a sus pies, comienza a revisar los objetos que éste dejó atrás. Entre ellos, encuentra unas tobilleras de resistencia mágica, unos zapatos que aumentan la velocidad de movimiento y un guante que incrementa la estamina. Reflexionando en silencio, piensa que si combina uno de estos guantes con el otro que consiguió previamente, especializado en el uso de lanzamiento, tendría una combinación perfecta. Una vez recogido todo lo que considera útil, se dirige a entregar su encargo a Deajon. Allí, Liaren, con su típica actitud despreocupada, se sorprende al ver los objetos que trae consigo. Con una sonrisa, comenta que no esperaba que los zapatos de Bartaros fueran tan fáciles de encontrar, agradeciéndole de manera casual, llamándolo por el nombre falso que el protagonista le había dado previamente. Con la misión cumplida, Liaren revela que esta era una prueba, confesando que la mitad de los candidatos no suelen sobrevivir a sus primeras misiones. El protagonista, aunque permanece en silencio, no puede evitar sentirse algo nervioso al enterarse de que el 50% de los cazadores mueren en estas comisiones. Sin embargo, también comprende que este alto índice de éxito es debido a la frialdad y precisión con la que Yerin selecciona a sus cazadores. Cumpliendo su palabra, ella le entrega un pase de incursión para una mazmorra que le había prometido. En el documento que recibe, se especifica que se trata de la mazmorra Cumbres Barrascosas, ubicada en la estación de Gapyeong, con 4 jefes intermedios y un jefe principal. Al preguntarle si la mazmorra le parece adecuada, el protagonista, con una sonrisa que no revela del todo sus pensamientos, se siente emocionado por la oportunidad de saquear 5 nuevas habilidades. Agradece el pase, asegurando que estará listo para la mañana siguiente. Antes de marcharse, pregunta si también compran y venden artículos, lo cual toma a Lee Yerin por sorpresa. La mujer, recuperando su compostura, bromea sobre la cantidad de objetos que Kim Mu-kyun, el asesino, tenía en su poder, y le promete un buen precio por ellos. Con los negocios concluidos, el protagonista pasa al siguiente encargo, eligiendo entre los documentos uno específico, la captura de Eo Jun-tae, un criminal buscado por robo de artefactos nacionales y asalto. La recompensa es considerable, 300 millones de won y un mes de alquiler en una mazmorra de nivel 100 o inferior. Aunque Lee Yerin duda sobre la dificultad de localizar a Eo Jun-tae, ya que solo ha sido visto una vez cerca de la estación de Jampyeong, el protagonista, confiado, asegura que tiene sus métodos para encontrarlo. La escena cambia al protagonista caminando por uno de los barrios nocturnos de la ciudad, con el teléfono en mano. Después de vender los artículos innecesarios, ha ganado 250 millones de won, lo que lo lleva a pensar en mejorar su línea de vida. Durante la llamada, encarga 10 solaciums, que serán entregados en la estación de Johnson. Tras colgar, decide que tiene tiempo antes de su incursión en la mazmorra y se detiene frente a un club con un letrero de neón que dice Club Hedis. Decide que un trago rápido y algo de información no le vendrán mal. Dentro del club, la atmósfera es bulliciosa, con un grupo grande de personas observando cómo 2 cazadores se enfrentan en una pelea. Aunque la escena atrae la atención de la multitud, el protagonista permanece desinteresado, pidiendo en la barra un solacium reventado. La bartender, Benny, se muestra sorprendida por la elección, pues no esperaba que alguien pidiera una bebida con un sabor tan peculiar. Mientras prepara su pedido, el protagonista reflexiona que en clubes como este a veces se puede obtener información valiosa, aunque no siempre es confiable. De repente, algo capta su atención, una mujer que no esperaba ver en un lugar como ese. Reconoce a Cha So-e, subordinada del miembro ejecutivo del grupo Eclipse, Kang Dong-yun. La fama de la perra de caza la precede, y el protagonista comienza a preguntarse si el grupo Eclipse ha empezado a rastrearlo. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Benny le entrega su bebida, haciendo un comentario que lo alerta aún más, le advierte que será difícil verlo a partir de ahora, ya que ha oído rumores sobre el grupo Eclipse y sus intenciones de apoderarse del club. El protagonista, analizando la situación, comprende que el grupo Eclipse está clasificando a los cazadores en el club para arrastrarlos a su mina, una táctica habitual del grupo. Cha So-e,
claramente, está allí para supervisar el proceso. Decide que es mejor irse antes de que las cosas se compliquen, pero antes de poder hacerlo, el caos estalla. Un grupo de matones del Eclipse entra al club, intimidando y golpeando a los ocupantes. Uno de ellos se dirige al protagonista con una burla, preguntándole qué está mirando. Sin inmutarse, el protagonista utiliza teletransporte para posicionarse detrás del matón, eliminándolo rápidamente. Esto atrae la atención de Cha-Soe, quien lo observa con una expresión oscura y calculadora. Sin darle tiempo para reaccionar, la cazadora se lanza sobre él, lista para atacarlo. La atmósfera en el club cambió radicalmente cuando la mujer, con una expresión aterradora, se lanzó contra el protagonista. Sorprendido por la violencia directa del ataque, observó cómo uno de los cuchillos de la cazadora pasó rozando su cuerpo, impactando en un miembro del grupo Eclipse que estaba cerca. El caos se desató cuando uno de los matones, desconcertado, le preguntó a su jefa por qué los atacaba, pero la mujer no respondió, acabando con la mayoría de ellos en cuestión de segundos. Con una sonrisa, la cazadora miró al protagonista y le comentó que no lo había visto antes, pero que había captado su atención. Con curiosidad, le preguntó a qué gremio pertenecía, a lo que él, con calma, le respondió que no le gustaba estar atado a ningún lugar. La respuesta pareció entusiasmarla más, colocando una mano en su hombro, afirmando que eso lo hacía aún mejor, sugiriéndole que hablaran de negocios una vez que salieran de ese lugar. Mientras tanto, los matones del Eclipse, cada vez más confundidos, se preguntaban en qué momento había cambiado el plan y por qué estaban siendo atacados por su propia jefa. La mujer, mostrando una actitud despectiva hacia ellos, les ordenó que la atacaran a través de un leve movimiento de labios. Los secuaces, obedientes pero incrédulos, se lanzaron contra ella, y fue entonces cuando el protagonista comprendió que todo era parte de un retorcido plan. Confiada, la mujer le prometió que lo ayudaría, y el protagonista, consciente de que probablemente estaba siendo evaluado, decidió seguirle el juego. Ambos se lanzaron a combatir a los matones con una sincronía casi perfecta, desplegando sus habilidades. La mujer, sorprendida por la destreza del protagonista, comenzó a sospechar que una de sus habilidades podría ser la telequinesis al verlo utilizarla con facilidad. El protagonista, notando su sorpresa, le sugirió que era hora de escapar por la salida de emergencia. Siguiendo su consejo, la mujer le ordenó a los matones que lo persiguieran, mientras ella también escapaba junto a él. Durante la huida, la cazadora no pudo contener su curiosidad y le preguntó cómo podía usar magia si era un asesino. El protagonista, en lugar de responder, reflexionó internamente, pensando que ella probablemente había confundido el hilo mágico de su guante con un hechizo. Decidió no corregirla, considerando que no había necesidad de revelar más sobre sus verdaderas habilidades. En medio de la persecución, una voz resonó en los altavoces del club, anunciando que insiders del grupo Black Lion estaban causando disturbios y que los miembros del grupo Eclipse estaban intentando reprimirlos. Mientras subía por una escalera, el protagonista se deshizo de varios matones con facilidad. En ese momento, una ventana de notificación apareció ante él, informándole que la constelación de la justicia había sido tocada por sus acciones, y que estaba recibiendo un pequeño aumento de experiencia por castigar la hipocresía y el mal. Al leer la palabra justicia, el protagonista no pudo evitar reírse internamente, considerándolo un concepto ridículo en el mundo en el que vivía. Con una sonrisa irónica, decidió aprovechar el buff para acabar con los 3 matones que tenía enfrente, utilizando un salto a corta distancia para eliminarlos con rapidez. Desde lejos, observó cómo la mujer seguía eliminando a sus propios secuaces, lo que confirmó sus sospechas sobre sus verdaderos planes. Tras indicarle a la cazadora que lo siguiera, ambos se escondieron en un callejón, desde donde observaron cómo los matones restantes corrían en la dirección equivocada, buscándolos. Con el peligro aparentemente pasado, la mujer le hizo una propuesta. Le preguntó si estaría interesado en trabajar en un lugar más libre que un gremio, asegurándole que la paga sería muy buena. Le entregó una tarjeta negra, esperando su respuesta. El protagonista, con una sonrisa, aceptó la tarjeta y le dijo que se pondría en contacto después de ocuparse de algunos asuntos urgentes. Mientras el protagonista se marchaba, la mujer, divertida, realizó una llamada.
Informó a su jefe que todo estaba listo en el lugar, aunque su conversación quedó en un misterioso silencio, ya que no se escuchó la respuesta del interlocutor. Finalmente, la cazadora pidió un nombre, y su jefe le reveló el nombre del centro de detención donde el protagonista había estado prisionero, así como su nombre real. En la estación de tren, el protagonista se encontraba inmerso en sus pensamientos, evaluando sus próximos movimientos. Había decidido que lo mejor era dejar Daejeon por un tiempo, sobre todo después de su encuentro con Cha So-e. Aunque todavía no estaba en la mira del grupo Eclipse, sabía que estos estaban expandiendo su inteligencia. Al recordar que habían estado vigilando los trenes hacia Gapyeong, optó por una ruta más segura, tomar un tren a la estación de Yongsan. Mientras escuchaba el anuncio de que el tren estaba a punto de salir, su mente vagaba hacia sus objetivos inmediatos. Al llegar a su destino, recogió un paquete que lo esperaba, sonriendo al abrirlo y comprobar que su pedido de Solasium había llegado sin problemas. Reflexionó sobre el hecho de que, en la novela, el personaje de Shin Kang-woo había utilizado un escondite cercano a la estación para recibir estos suministros, y se alegró de conocer la ruta de antemano. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un hombre cercano que hablaba por teléfono, mencionando que solo necesitaba actuar un poco y que luego podrían ir a las mazmorras de Seúl. Cuando el hombre notó la mirada del protagonista, le gritó furioso, preguntándole qué estaba mirando, antes de salir corriendo, todavía vociferando en su llamada. El protagonista, desconfiado, lo observó desaparecer entre la multitud, pensando que algo extraño sucedía. Ya en Seúl, el protagonista recorrió el mercado de calabozos, monopolizado por el gremio Junghwa. Sabía que la Agencia de Seguridad Nacional actuaba como un escudo para este mercado, lo que permitía su funcionamiento con precios exorbitantes. Sin embargo, la variedad de productos justificaba su presencia. Mientras revisaba las armas, una daga en particular captó su atención. El arma aumentaba la fuerza en más 50, algo que necesitaba urgentemente, pues estaba listo para pasar a algo mejor que la daga práctica que había estado usando. Con curiosidad, decidió probar la nueva daga. Tomó una roca cercana y la aplastó con facilidad entre sus manos, satisfecho con el resultado. Una ventana apareció frente a él, informándole que el efecto del arma se llamaba Alegría del Cielo Azul, un buff que duplicaba la velocidad de recuperación de resistencia en estado de no combate. Sonrió, pensando que era perfecta para él, ya que, a diferencia de otros cazadores, no necesitaba preocuparse por el maná, pero sí por la resistencia al usar su habilidad de hipersensibilidad al maná. Sin dudarlo, compró la daga. Mientras caminaba por las calles, vio a una familia conversando sobre la seguridad de la ciudad, alabando al gremio Junghwa y la Agencia de Seguridad Nacional por protegerlos. El protagonista se rió para sí mismo, considerando esa fe ciega como el verdadero epicentro de la ignorancia. De repente, un grito lo sacó de sus pensamientos, la familia estaba siendo atacada por un grupo de enmascarados, y los transeúntes comenzaron a gritar desesperadamente, pidiendo ayuda a la agencia de seguridad. El protagonista, mirando la escena con escepticismo, pensó que los maleantes eran bastante estúpidos por actuar a plena luz del día en Seúl. Aunque estaba preparado para intervenir, su plan era simple, un solo golpe, y luego dejar el resto a la agencia. Pero antes de que pudiera actuar, apareció un individuo poderoso que captó su atención, Chae Wan-jung, un cazador del gremio Junghwa. Una ventana naranja apareció ante el protagonista, revelando que Chae Wan-jung tenía la constelación Espíritu de Guerra del Diablo, especializada en el manejo de la espada y la magia de separación espacial. Sorprendido, el protagonista reflexionó sobre cómo Chae, un colega de Hang Si-wan, no solía involucrarse en situaciones como esta. Con una tranquilidad escalofriante, Chae arrojó su tarjeta de crédito al líder de los maleantes, ofreciéndole que retirara todo el dinero que quisiera a cambio de liberar al niño. Los enmascarados, aprovechando la oportunidad, arrojaron al niño hacia Chae y comenzaron a huir. Sin embargo, con el niño a salvo, el cazador activó su magia oscura, teletransportándose frente a ellos para bloquear su escape. El protagonista observó con fascinación cómo Chae desplegaba su magia espacial, encerrando a los maleantes en una cúpula oscura que impedía que nadie desde fuera viera lo que sucedía dentro. Uno de los maleantes, desesperado, preguntó qué estaba pasando, solo para ser cortado por la mitad por el cazador sin recibir respuesta alguna.
Otro de los delincuentes, aterrorizado, se quitó la máscara y suplicó por su vida, revelando que solo estaba actuando bajo órdenes y que no esperaba que las cosas fueran tan lejos. Sin embargo, sabiendo que su destino estaba sellado, intentó luchar, solo para ser rápidamente abatido por el espadachín. El protagonista, viendo cómo se desarrollaba la escena, llegó a una conclusión: el gremio utilizaba cazadores externos para incrementar su popularidad, creando situaciones artificiales que les permitieran monopolizar el control sobre los calabozos y la seguridad en la ciudad. Aunque Chae Wan-jung parecía invulnerable en ese momento, el protagonista murmuró en su mente que no importaba cuánto disfrutara ahora, eventualmente las oportunidades del cazador malvado serían suyas. Mientras tanto, en las oficinas del Grupo Eclipse, Cha So-e revisaba el informe que le habían entregado. El hombre frente a ella le confirmó que esa era toda la información disponible sobre el prisionero fugado que ella había mencionado. Al revisar el expediente, su sonrisa se ensanchó. Con una expresión satisfecha, murmuró para sí misma que Shin Kang-woo le resultaba muy familiar. A la entrada de la mazmorra, el protagonista se encontraba frente a dos guardias, esperando el momento adecuado para entrar. Al preguntar si ya podía acceder, uno de los guardias le informó que la inicialización estaba completa. Sin embargo, con una mirada de duda, le preguntó si realmente era de nivel 20, ya que ese nivel era considerablemente bajo para entrar. Le preguntó si estaría bien solo, insinuando los peligros que le aguardaban dentro. El protagonista, aunque consciente de los riesgos, sabía que tenía que subir de nivel rápidamente si quería cumplir sus objetivos. Robar las constelaciones de los cazadores más poderosos y evitar ser cazado era crucial. Con una sonrisa confiada, le aseguró al guardia que estaría bien. Sabía que necesitaba alcanzar al menos el nivel 50 para tener una oportunidad real. Dentro de la mazmorra, un vasto desierto se extendía ante él, azotado por una intensa tormenta de arena. Apenas podía ver a su alrededor, y de no haber dejado huellas tras de sí, ya se habría perdido. Sin embargo, se detuvo abruptamente al borde de un barranco. Al girar la cabeza, notó que un grupo de lagartos rastrillo lo seguía de cerca, acercándose rápidamente. Con calma, el protagonista sonrió mientras sacaba su arma. Aunque la situación parecía crítica, pensó que este encuentro le ayudaría a alcanzar sus objetivos más rápido de lo que esperaba. Los lagartos se lanzaron en masa hacia él, y con un movimiento ágil, comenzó a atacar. En las oficinas del Grupo Eclipse, uno de los investigadores se acercó a la cazadora Cha So-e, explicando que habían intentado simular cómo el protagonista había escapado durante su última persecución. Con una mezcla de confusión y curiosidad, Cha preguntó por los resultados. El investigador respondió que el protagonista había engañado a un cazador de nivel 100 usando mana, lo que parecía ser pura suerte. Sin embargo, lo que no tenía sentido era cómo había logrado atravesar el cuello de su perseguidor, ya que, a nivel 10, eso no debería haber sido posible. Cha So-e, en silencio por unos momentos, finalmente agradeció al investigador, pero le sorprendió con una revelación. Mencionó que había conocido al fugitivo recientemente y estimaba que Shin Kang-woo tenía al menos 100 niveles, dejando al investigador completamente asombrado. Con una mirada severa, Cha So-e quemó los informes, reclamándole que ni siquiera había sido capaz de entender el verdadero nivel del protagonista. De vuelta en la mazmorra, el protagonista seguía enfrentándose a los lagartos. Después de lanzar su daga al estómago de uno, descubrió su punto débil. Utilizando la cuerda de su guante, lanzó su daga contra varios de ellos, hiriéndolos pero sin acabar con ellos. Observó a dos lagartos más sin heridas, y con un gesto serio lanzó su arma, logrando herirlos también. A lo lejos, divisó a otro grupo de lagartos observándolo, y con una sonrisa burlona, les hizo una seña para provocarlos. Mientras lo perseguían, el protagonista pensó en la importancia de herir a los monstruos antes de matarlos, ya que, según las reglas de caza, si un cazador no lograba herir a la criatura, no se le consideraba como su cazador. Pero, si lograba herirlos, aunque fuera mínimamente, las cosas cambiaban. Dirigió a los lagartos hacia el borde del precipicio y, utilizando su habilidad de salto a corta distancia, cruzó al otro lado. Los lagartos, heridos y sin capacidad de maniobra, saltaron tras él, pero cayeron al vacío al no poder cruzar.
Una serie de ventanas aparecieron frente a él, confirmando que había derrotado a todos los enemigos. Otra ventana le mostró que su nivel había aumentado rápidamente, alcanzando el nivel 27. Satisfecho, el protagonista sonrió, proclamando que lo había conseguido. En otro lugar, en la mina del grupo Eclipse, Chazoe examinaba un círculo de invocación, desconcertada por la posibilidad de que Shinkangu lo hubiera dibujado. Se preguntaba cuál había sido su propósito, y si acaso había llamado a una constelación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llamada de su superior, quien le preguntó si había terminado la investigación. Cha respondió que aún estaba en ello, pero advirtió que el fugitivo no era un convicto promedio. Su superior estuvo de acuerdo, y antes de cortar la llamada, Cha le pidió que enviara a otro investigador, explicando que había acabado con el anterior por no hacer bien su trabajo. De vuelta con el protagonista, este comenzó a recoger las piedras de mana de los lagartos caídos. Reflexionó sobre la posibilidad de que Cha So-hee ya lo hubiera identificado como el convicto fugado, pero estaba seguro de que no sería atrapado tan fácilmente. Mientras guardaba sus pensamientos, una figura humanoide hecha de fuego apareció ante él, empuñando un arma. El protagonista, con una sonrisa confiada, murmuró que ya era hora. Había estado esperando su primera habilidad. Sin embargo, lo que no notaba era que, a lo lejos, un francotirador lo tenía en la mira, preparándose para disparar. Tiempo después, el protagonista se encontraba junto a un pequeño charco, con su daga ensangrentada en la mano. En el agua, yacía el cadáver del monstruo de fuego que había derrotado. Una ventana emergente le informó que había robado una habilidad del monstruo, llamada modificador de fuego, que le permitía otorgar propiedades ígneas a cualquier arma que empuñara. Además, la ventana le recordaba que las habilidades podían mejorar según las capacidades de la constelación que el cazador poseyera. El protagonista sonrió con satisfacción, este poder le sería útil en los combates venideros. A lo lejos, un arquero observaba con asombro. No podía creer que el protagonista hubiera derrotado al jefe intermedio tan rápidamente. Sabía que la táctica empleada por el protagonista había sido inteligente, había lanzado su daga para atraer al monstruo hasta el oasis, y luego, usando una habilidad de ilusión, lo había engañado para que entrara en el agua, algo fatal para un ser de fuego. El arquero reflexionó sobre la capacidad del protagonista. Definitivamente, no tenía la mentalidad de un jugador de bajo nivel, lo que lo convertía en alguien digno de la atención de su líder. Un breve flashback nos llevó a una conversación con la cazadora de Yaren, quien le había dado instrucciones al arquero de seguir al protagonista. Ella había elogiado los excelentes resultados de las pruebas que el protagonista había superado, pero le preocupaba su nivel, aún demasiado bajo para los desafíos que enfrentaría. Le ordenó al arquero que interviniera si la situación se volvía peligrosa. Con una sonrisa en los labios, le recordó que apelara a la necesidad de trabajo en equipo cuando llegara el momento adecuado. De vuelta en la mazmorra, el arquero continuaba observando al protagonista, pensando que, a pesar de su impresionante destreza, tal vez un poco de apoyo podría beneficiarle. El protagonista, sin embargo, seguía avanzando solo. Más adelante, el protagonista se topó con un nuevo reto, un grupo de 3 caballeros equipados con barreras de mana. Lanzó su daga al líder del grupo, pero ésta rebotó ineficazmente contra la defensa. Analizando la situación, el protagonista reconoció la formación de defensa en equipo, un defensor lateral, uno delantero y uno trasero, protegiendo al jefe central. Observando la poderosa barrera que los rodeaba, pensó en la conversación que había tenido con Yaren antes de entrar en la mazmorra. Ella había intentado convencerlo de unirse a su grupo, asegurándole que las incursiones en mazmorras eran demasiado difíciles de hacer solo. El protagonista, en su momento, había rechazado la oferta con una sonrisa, afirmando que prefería trabajar solo. De vuelta en la batalla, el protagonista intentó diferentes estrategias. Usó salto corto para posicionarse en los laterales del jefe, y luego movimiento transversal para atacar más rápido, pero ninguna táctica funcionó. Decidió entonces recurrir a robo de vista y caos superficial, oscureciendo la vista de los 3 jefes. Una vez lograda la confusión, se retiró rápidamente fuera de la barrera. Ya fuera del círculo, empleó secuestro para separar a uno de los defensores y abrir la barrera. Con la apertura creada,
el protagonista se deslizó bajo el jefe aislado para acercarse a los otros dos. Con una mirada fría, se dijo a sí mismo que por eso prefería no formar parte de un equipo. Cuando uno dependía de otros, el futuro se volvía incierto. Usando de nuevo movimiento transversal y salto corto, atravesó el estómago de los dos jefes restantes con su espada, lo que provocó una explosión masiva de mana. Una ventana apareció, indicándole que ambos jefes habían sido derrotados. Sin embargo, el último jefe aún cargaba contra él. Con astucia, el protagonista utilizó ilusión para engañar al jefe, quien atacó la copia en lugar de él. Aprovechando el error, el protagonista se posicionó detrás del monstruo y lo atravesó con su espada, acabando con él de un solo golpe. Otra ventana emergió, informándole que había subido al nivel 29 y que había adquirido la habilidad Barrera de Protección, una defensa que se mantenía hasta agotar su durabilidad. Satisfecho, comió una hoja de Solaceum, contento de que la habilidad llegara al máximo nivel y ya estuviera instalada. El arquero, que lo había estado observando desde lejos, se sorprendió aún más. El protagonista era mucho más hábil de lo que había anticipado, quizás por eso insistía en trabajar solo. Sin embargo, el arquero no se dejó llevar por sus primeras impresiones. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar, el combate contra el jefe principal. Aquella batalla sería crucial para entender completamente las capacidades del protagonista. Finalmente, el protagonista llegó a la zona del jefe principal, un vasto páramo desértico bajo un cielo teñido de rojo. A la distancia, el jefe lo esperaba con una sonrisa siniestra. El protagonista permaneció en silencio, evaluando al monstruo. Oculto en la lejanía, el arquero observaba con confusión, sin entender por qué ambos permanecían inmóviles. Tras un largo silencio, el protagonista finalmente habló. Con una sonrisa calculadora, señaló al monstruo y dijo que, desde el principio, su verdadero objetivo había sido obtener su línea de sangre. El monstruo soltó una grotesca carcajada y lanzó un grito aterrador, marcando el inicio de una batalla decisiva.